Y acá estamos de nuevo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa de Atrévete con el show de Mirna Lucero desde el estudio de Orlandis Productions. Los dejamos con Mirna y sus invitados. Disfruten. Los elefantes cuando están chiquitos, cuando nacen, ponen una estaca y los amarran de una cadena de su piecito. Entonces, ellos crecen y en su mente ellos están pensando que todo el tiempo así van a vivir. ¿Qué pasa? Cuando los elefantes crecen, que aproximadamente pesan como algunas 3 toneladas, ellos tienen la fuerza hasta de arrancar un árbol. ¿Y qué creen? Sus creencias limitantes los mantienen haciendo lo mismo todo el tiempo, porque así es como ellos crecieron. Cuando están chiquitos los ponen en una estaca que sí es de metal y prácticamente no se pueden mover. Pero cuando ya crecen, solamente ponen una estaca de madera y ni así se mueven esos elefantes, porque la creencia que ellos tienen es de recordarse de cuando estaban chiquitos que no podían hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ni siquiera intentan moverse. Y de ahí vamos a partir el día de hoy con las creencias que nos limitan a nosotros las personas, para que nosotros podamos hacer cosas nuevas y podemos superar en esta vida. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Mirna Lucero, empresaria y neurocoach. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes el día de hoy y les presentamos a Nachito, licenciado en desarrollo humano, y él es un coach que forma coaches también. Buenas tardes, Nachito, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Mirna. Es un placer estar con ustedes y saludarlos. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente. Gracias, Nachito, y vamos a partir el día de hoy, pero sin antes empezar, regálenos un corazoncito, un like, comenten de dónde nos están escuchando, de qué parte del mundo. Siempre es un placer saber quiénes se conectan. Nosotros los queremos saludar. Bienvenidos todos, siéntense en casa. Si tienen alguna pregunta, también la pueden hacer por ahí. Y vamos a empezar el día de hoy con las creencias limitantes que tenemos los seres humanos, Nachito. Con el ejemplo que yo te di, Nachito, ¿cómo podemos comparar eso con nosotros cuando pensamos que no podemos hacer muchas cosas? Fíjate, hay una frase que dice: nosotros somos responsables, bueno, no somos responsables de las creencias que nos inculcaron de cuando crecimos, de lo que nos dijeron, de cómo nos educaron, etcétera. Pero sí somos responsables de cambiarlas y de que esas creencias no estén limitando nuestro futuro. Entonces, esa comparación que haces con respecto, la comparación que se puede hacer con respecto a cómo funciona el ser humano, es a qué grado nosotros estamos sujetos a los condicionamientos que nos impusieron cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños. Y qué grado están afectando nuestra vida el día de hoy. Por ejemplo, Nachito, yo he oído personas que dicen: es que a mí siempre me va mal en el amor, todas las cosas me salen mal. ¿Cómo pudiéramos cambiar esa creencia? Porque cuando uno tiene esa creencia, uno mismo la trae y te va a ir mal en lo que tú estés pensando. Es muy interesante. Uno, ¿qué es una creencia? Una creencia adquiere su poder porque no es un pensamiento puro y no es una emoción pura. Entonces es una mezcla. Adquiere su poder porque te lleva a una emoción. Y las emociones te mueven, te hacen que hagas cosas, que dejes de hacer cosas. Y es un pensamiento porque tiene una claridad, tiene una idea. Entonces, tengo mala suerte en el amor. Tal vez esta persona en el pasado tuvo un momento muy doloroso, en el que ella interpretó o él interpretó como un abandono cruel, como un distanciamiento horrible en su vida. Pero fíjense las palabras que estoy utilizando.
al final de cuentas fue una imagen que él se generó, un video que se generó y que le dio fuerza esa emoción que sintió. Tal vez la persona cuando lo dejó, le dijo, mira, yo ya no puedo seguir contigo porque ya no te amo, y se fue. Pero él, cuando te lo narra, le mete, es que fue horrible, me vio con ojos de demonio, me insultó, me dijo cosas espantosas. Cuando lo ves como la realidad, dices, no sucedió como tal eso, pero el video que se generó, la emoción que le generó, lo hace ver. Y entonces el cerebro es tan maravilloso que nos quiere proteger. Y entonces empieza a generar relaciones mentales, asociaciones mentales. Dice, a ver, esa mujer, esa persona, bueno, mujer, hombre, me hizo daño. ¡Pum! Asociación. Los hombres, voy a usarlo como si fuera de mujer, ¿no? Los hombres son malos porque hacen daño. Bueno, hacen daño. Entonces, el hacer daño es una persona mala. Entonces, asocio a la persona mala con hacer daño. Entonces, yo sé que yo no quiero personas malas en mi vida. Entonces, no voy a permitir acercarse a los hombres. Por esa asociación que haces, que suena lógica para el cerebro. Claro. Pero entonces entras en una generalización. Y entonces afecta tu vida. Exacto. Así funciona. Oye, Nachito, ahí es donde nos impide desarrollar nuestro potencial que nosotros tenemos en cualquier ámbito de nuestra vida, ya sea en el amor, en el trabajo, en nuestra manera de pensar, en socializarse. ¿Cómo pudiéramos nosotros, qué se pudiera hacer ahí para impedir eso, para que no vuelva a pasar? Muy bien. El primer paso es identificarlas. Ok. Si no sabemos qué queremos cambiar, no lo podemos cambiar. Desde ahí funciona. Okay, entonces, hay que identificar cuando yo mismo estoy cayendo en una creencia limitante. ¿Y cómo lo identificas? ¿Cómo es la forma más fácil? Que cuando entras en un estado de mencionar palabras como las que dices o frases como las que dices, de pues casi la de yo no nací para amar, no sé, la que ustedes quieran. Ese tipo de frases que nosotros mismos cuando la escuchamos decimos, ah caray, creo que es una generalización. Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, siempre pasa lo mismo. Cuando escucho ese tipo de frases hay que empezar a cuestionarlas. ¿Realmente tengo la información completa que me dice que siempre va a suceder lo mismo? ¿Realmente tengo la información de que no existe nadie, porque conozco a todo el mundo, a todos los hombres, y sé que ninguno es bueno? ¿Realmente tengo la información de que todos los políticos son corruptos? Entonces se pone a prueba esa creencia. Y ahorita en un momento, si quieren, les comparto un pequeño ejercicio para el cambio de creencias. Claro, en una de las conferencias que yo estaba oyendo, me encantó eso que tú acabas de mencionar, donde las mujeres, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que decimos, todos los hombres son iguales. Entonces este coach le preguntó a esta mujer, a ver, espérame, tú estás generalizando, así como tú lo dijiste ahorita, Nachito. Le dijo, ¿cuántas veces has tenido algún amor que te ha ido mal? No, pues que son 3. Bueno, son 3. ¿Cuántos millones de hombres hay en el mundo? ¿Tú has tenido un amor con todos esos millones? No, pues no. ¿Y entonces por qué generalizas? Entonces no hay que generalizar prácticamente. Y realmente son paradigmas que nosotros tenemos en nuestra mente y que tenemos que deshacerlos. Tenemos que quebrantarlos de alguna manera, sea cual sea, ¿cierto, Nachito? Así es. Hay una forma, bueno, un identificador muy claro de un paradigma o de una creencia, es cuando caemos en responder o escuchamos que se responde algo así. Es que aquí siempre se ha hecho de esa forma. Exacto. Es que siempre lo he hecho así. Automáticamente, en esos dos casos, estamos frente a un paradigma identificado. Y adquiere, entonces, en ese momento, o sea, no hay más. Así, lo estás escuchando, quiere decir que estás en un paradigma. O sea, que esas personas no están dispuestas a cambiar. Quieren seguir como están siempre. De hecho, ni siquiera están conscientes de que están así siempre. Te los tienes que hacer ver. O sea, no se dan cuenta. Así es algo que ya es incuestionable. Ese es el punto. O sea, no, pues es que aquí siempre ha sido así. Te voy a contar una historia muy rápida. Dicen que una de las productoras más grandes de llantas hace años contrató a una persona nueva. Entonces llegó esta persona nueva, iba a entrar como un supervisor, y le mostraron la planta. Al término le muestran el almacén del producto terminado. Y él ve que están cayendo las llantas negras y en una máquina que las emplaya, las envuelve en plástico.
Y se queda viendo y le pregunta a la persona que le está dando el tour, que es un gerente, y le dice, oye, ¿y por qué le ponen plástico a las llantas? Ah, es que se forran de plástico. Dice, no estoy seguro, pero hace años que lo estamos haciendo. Ah, ya sé. Se forran en plástico para que no se ensucien las caras blancas. Y se queda viendo, Pues, ¿siguen produciendo llantas con caras blancas? Y le dice, sí, es solamente el 1% de nuestra producción. Ok. Y en ese momento que lo menciona, se da cuenta de que están empleando el 99% más de la producción sin necesidad de tenerlo que hacer. Por esa pregunta, esta empresa tuvo ahorros millonarios. Simplemente quitando algo que daban por hecho, porque olvidas el punto de cuestionarte. Eso es un paradigma, ¿vale? Sí. Esta vida prácticamente es de aprender a preguntarnos a nosotros mismos por qué soy así. Y como dices tú, encontrar el origen para poder trabajar en ello. Me he dado cuenta, por ejemplo, prácticamente casi siempre las personas de los tiempos de antes, digamos, como mi papá, mi mamá, en aquellos tiempos, pues no tenía las facilidades que nosotros tenemos ahorita. Nosotros ahorita tenemos tantas facilidades, tantas cosas que podemos ir al internet y poder aprender de muchísimas cosas, pero las personas que son de antes, pues quizás todavía tienen alguna excusa, pero nosotros que podemos ir a todos lados a investigar sin tener que pagar algo, para que nos podamos ayudar nosotros mismos. Inclusive muchas personas dicen que no tienen oportunidades. Todos tenemos las mismas oportunidades y ya todo depende de nosotros, cómo es que queremos llevar a cabo los paradigmas que nosotros tenemos. Fíjense, uno de los, ahorita que mencionas eso de la educación anterior, Okay. que tiene muchísimos pros, definitivamente, pero funcionaban las cosas diferentes. Antes, y no estoy en contra de la escuela, al contrario, aclaro eso, claro. es importantísimo, te abre muchos elementos y todo. Pero, ¿qué sucede? Que antes sí era una garantía de vida el que tú terminaras una carrera. Okay. No había tanta competencia, no había tantos elementos que entorpecieran ese proceso al éxito. Claro. Entonces, los papás, ¿qué hacían? Te decían, estudia, para que seas alguien, para que ganes, para que todo. Y de repente la persona no terminaba la carrera, no tenía acceso a la educación. Entonces, sin querer, los padres condicionaron el cerebro de su hijo a que si no terminaba, a que la educación le iba a dar el camino. Entonces, su lógica fue, no terminé la escuela, porque ni siquiera pude estudiar, o no terminé la universidad, no pude llegar a hacer eso. Entonces, pues ni modo, me atengo a lo que puedo lograr, a lo que tengo. Ya no busco el superarme, porque yo mismo aprendí a condicionar con lo que me dijeron, y ahora yo soy responsable de poderlo cambiar. ¿Sí me explico? No, completamente. Es que muchas veces nosotros queremos echarle la culpa al pasado, a cómo nos educaron. Queremos echarle la culpa a todo mundo y no nos hacemos responsables de nosotros mismos, cuando nadie es responsable de nuestra felicidad más que nosotros mismos. Nadie es responsable de hacernos ver las cosas más que nosotros mismos. Además, asignamos el valor que tenemos, gracias a las creencias, a cosas fuera de nosotros. Un ejemplo muy claro y es de lo más horrible que hay. ¿Qué? Es el que te enseñen o que llegues a creer que vales por lo que tienes. El que vales por lo que haces. Y no es así. No es así. Nosotros Claro valemos por ser seres humanos. Pero aparte, dentro de esos condicionamientos, vivimos en un espejismo. ¿Por qué? Porque aunque a veces a manera consciente decimos todos somos iguales, cuando lo aplicamos en las acciones, cuando lo aplicamos realmente para hacer una selección de personal, cuando lo aplicamos realmente para hacer una selección de pareja, etcétera, claro, existen cosas que nos fijamos, que nos planteamos. Ese no porque es prietito, esa no porque es prietita, ¿sí me explico? Sí, entonces, otra vez, esos paradigmas, esas creencias hacen que empecemos a volvernos nuevamente superficiales. Hay que identificar todos esos elementos. No digo que, o sea, hay muchas creencias que son positivas, también eso es algo muy importante. Exacto. Hay gente que gracias a una creencia positiva sale de un hospital.
gracias a una creencia positiva de pedirle al ser el que crea superior, a Dios como tal, también se recupera de situaciones de vida muy complicadas. Entonces, hay creencias que son empoderantes, definitivamente. Definitivamente. Por ejemplo, podemos poner aquí el ejemplo de la creencia del dinero. Muchas familias quizás tuvieron que haber peleado por las herencias cuando se murieron sus familiares, o el dinero siempre fue un problema en su casa. Entonces en su mente está que el dinero es malo, y por consecuencia cuando ellos crecen pues nunca pueden atraer el dinero porque piensan que el dinero es malo. Y si nos ponemos a pensar realmente, el dinero no es malo, hay muchísimas cosas que podemos hacer con el dinero. Si nuestros hijos se enferman y nosotros tenemos dinero, pues ellos los podemos llevar al hospital, se pueden sanar. Entonces son paradigmas que nosotros mismos nos metemos. Sin embargo, como dices tú, Nachito, hay personas que realmente tienen mucho éxito porque ellos están pensando positivamente en el dinero. ¿Y por qué no? Y porque están pensando, no porque sean ávaros, sino porque para ellos es fácil y para ellos es bueno atraerlo, pensando que el dinero es bueno, pero siempre y cuando hay que poner la acción. No, para mí el dinero es buenísimo, Nachito. Por supuesto. Hay una creencia asociada directamente. Para que me llegue, que me llegue. Sí, claro, por supuesto. Tú mencionabas hace rato el hecho de que empiezas a traer las cosas en las que te estás concentrando, que te estás enfocando. En el aspecto de si la persona piensa que de plano no hay un hombre bueno para ella o una mujer buena para él, está trayendo a su gente personas que realmente van a tratar de jugar con él o Claro. con ella. Sí. Así lo mismo sucede con el dinero. Exacto. Empezamos a vibrar en frecuencias, hablando de cosas energéticas, hablando de karma, de lo que tú quieras. Te dice, a ver, enfócate en las cosas positivas, mantente tu mente en la atención de las cosas buenas y entonces vas a ver oportunidades. Y ahí tienes dos opciones siempre. O eres de los que encuentran un problema para cada solución, o eres de los que encuentran soluciones para cada problema. No, a mí me encanta encontrar soluciones porque problemas todos tenemos. ¿Quién no tiene problemas? Exacto, y desde ahí corre este punto, el hecho de, a ver, es un problema para ti, pero para otra persona puede ser una ventaja. Entonces, los problemas desaparecen dependiendo del observador o cómo veas el problema. ¿A qué me refiero? Imagínate, te quedas sin trabajo el día de hoy. Tú dices, es que tengo un problema, no tengo trabajo. Okay. Pero ¿qué crees? Otra persona entró al trabajo del que te corrieron. Entonces, lo que tú ves como un problema, él lo ve como un agradecimiento, como una bendición. Entonces, es el observador. Pero si tú cambias esa observación y dices, bueno, me quedé sin trabajo, era un problema o es un problema. No, ahora tengo la oportunidad de buscar hacer realmente lo que quiero hacer o lo que he querido hacer mucho tiempo y me daba miedo salirme de ese trabajo y enfrentarme a buscar lo que realmente quiero. Entonces, ahora tengo la oportunidad de buscar lo que realmente he querido hacer, de empezar a hacerlo, de promoverme de esa manera. Claro. Entonces, cambia la situación de observación. Exactamente. Precisamente esta semana estaba oyendo a un jovencito que se me hizo tan lindo, tan tierno, que yo creo que este jovencito tenía como 21 años. Y él estaba preguntando que si era muy joven, porque él es empresario y quiere empezar a dar clases coach a empresarios. Y él tenía esa idea de que es muy joven para hacerlo. No, no eres muy joven, adelante. Quizás es un paradigma que él tiene, que la gente no lo va a escuchar. Inclusive yo ahorita, de las personas que estoy aprendiendo bastante y que los adoro, son los millennials, los centennials, que yo no sé cómo les llaman a estos niños ya de 20, 21 años, son bien inteligentes. Ahora, también yendo por otra parte, aquellas personas que ya tienen 50 años o un poquito más, que piensan que ya es muy tarde para emprender, que ya es muy tarde para hacer tal cosa. No es tarde, todo eso está en nuestra mente. Nosotros somos capaces. Hay muchas historias de personas que son muy exitosas. Una de ellas, ya entrando en cuestión del emprendimiento, el dueño del Coronel Sanders de Kentucky Fried Chicken, él empezó a los 62 años.
a los 70 años él ya era un millonario. Entonces esas creencias tenemos que sacarlas de nuestra mente y nosotros podemos tener el potencial que nosotros mismos deseemos tener. No nos debe de impedir nada. Fíjate que algo muy interesante que mencionas es, y esto está arraigado culturalmente. Okay. O sea, muchas de las creencias, de los paradigmas son culturales. En México, de Latinoamérica, Ajá. es muy común que los jóvenes, hasta después de que sean mayores de 18 años, es más, hasta los 30 años, Okay. siguen viviendo en la casa de los papás. Sí. No saben, no los sacan y no los impulsan a que se vayan y hagan su vida. En Estados Unidos, la circunstancia es muy diferente. A los 18. A los 18 y ya están, no lo quiero decir en mala onda, ¿no? Pero es en Ajá. broma, pero ya están estorbando en la casa. Ajá. O sea, ya sal, ya esto. Claro. Entonces, eso los obliga a que inicien sus procesos empresariales, sus procesos de negocios Desde propios, jóvenes. se especialicen en algo que aman y adoran hacer. Y entonces, pues resulta que a los 20 años, 21 años, hay algunos que ya tienen negocios extremadamente exitosos. Sí. Programadores, tatuadores, o sea, la actividad que hagan se especializan. ¿Por qué? Porque tienen ya que vivir de eso. Y en cambio, en la cultura latinoamericana no es así. Entonces, esos elementos son muy importantes a considerar. Toma lo mejor de lo que tengas. No digas, es que siempre es así. Es que las culturas así me lo enseñaron. A ver, en el momento en que haces conciencia, tú decides de aquí para adelante. Ajá. Entonces, tienes la oportunidad de recurrir a esconderte en una creencia que no te está dejando crecer, o tienes la oportunidad de tomar el control de tu vida y hacer las cosas y los cambios necesarios para que suceda como tú quieres. El 99% de las cosas que nos suceden en la vida dependen de nosotros, de nuestras decisiones, de nuestro comportamiento, de en qué nos enfocamos y cómo enfrentamos las situaciones que se nos presentan. Esa es la realidad. Entonces, toma acción y control de tu vida y no busques justificaciones. Edúcate, como dices, en las generaciones pasadas tal vez no tenían ese acceso a la información. Ahora tenemos dicen, ¿no sabes? Pregúntale al señor Google. Sí, es cierto. Todo lo sabe. Exacto, y hasta te da opciones. Entonces, no Sí. tienen ese pretexto. Ya habrá lugares que ellos mismos nos demuestran ese esfuerzo que están haciendo para salir adelante, que no tienen el acceso a la tecnología. Si estás en ese punto, tal vez tienes una justificación, pero ellos mismos no lo justifican. Entonces, menos los que sí tenemos ese acceso. Yo creo que eso es muy importante. Exactamente. Fíjate, Nachito, que otro de los puntos que me gustaría mencionar aquí es que es muy importante que no tratemos de agradar a las personas, sino que tratemos de agradarnos a nosotros mismos, porque a veces no queremos salir adelante o no queremos hacer las cosas o no podemos superar porque tú piensas que tienes que agradar a medio mundo o no hay que agradar a nadie. Ya olvídense de eso y hay que hacer lo que nosotros sintamos que es correcto. ¿Qué dices de eso? Totalmente de acuerdo. Hay un elemento muy importante que va de la mano del agradar. Queremos o creemos que le debemos algo a las personas. Exacto, Que me somos gustó eso. responsables de lo que sientan y de lo que piensen. Me gustó Y eso. esto no es así. No. Nosotros somos responsables de hacer lo que necesitamos hacer, de ser honestos con nosotros y con los demás. Eso sí somos responsables. Es más, nosotros somos responsables de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Si alguien nos dice, es que no me gusta lo que tú haces, pues qué bueno que me dices y estoy enterado en este momento de que no te guste eso. Pero pues eso es algo que tú tienes que solucionar. Porque a mí sí me gusta lo que hago y yo me siento bien con lo que hago. ¿Me explico? Sí, no, pero me encantó lo que acabas de decir y debemos de aceptarnos tal como nosotros somos. Muchas veces esa es una de las cosas que no nos deja avanzar, que debemos de aceptarnos tal como somos, no tiene nada que ver, o sea, si es tu físico, pero si es tu manera de expresarte y pues no te la llevas bien con las personas, ahí sí, pues hay que trabajarlo porque es muy, muy importante llevárselo bien con todos. Nachito, me gustaría mucho que habláramos un poquito de una frase de Gandhi que me gusta mucho. Y Gandhi decía que tus pensamientos se convierten en palabras, tus palabras se convierten en acciones, tus acciones se convierten en hábitos
y tus hábitos se convierten en valores y tus valores se convierten en un destino. ¡Qué hermosa frase! Definitivamente. Está demostrado que nosotros funcionamos con base a lo que le vamos metiendo a nuestro cerebro, al aprendizaje que tenemos. Esto suena bastante obvio, pero ¿de qué manera? Nosotros empezamos a entrenar nuestro cerebro con una idea. Desde chiquitos nos condicionaron, seguimos entrenando. Después nosotros la podemos cambiar. Claro. Pero para poder hacer ese cambio tenemos que dedicarle tiempo y repetición, repetición. En muchos aspectos es repetición, podemos utilizar algunas técnicas como hipnosis, algunas otras cosas, pero básicamente es estar repitiéndonos a nosotros mismos, programarnos hasta el punto en el que adquiere un nuevo puenteo nuestro cerebro, nuestras neuronas, y se fortaleció para que el cerebro diga, ahora sí dejo de hacer la otra cosa que no me sirve y ahora hago lo nuevo. Y entonces esos hábitos, cuando ya los llevo a la práctica todo el tiempo, como bien dices, se vuelven creencias o se vuelven, que está de la mano de los valores. ¿Qué es un valor? También es una emoción asociada con un pensamiento. O sea, fíjense a qué grado es. Y ambas cosas permean completamente toda nuestra pirámide de Maslow. Todas las necesidades fisiológicas, todas las necesidades de seguridad, todas las necesidades de convivencia humana, todas las necesidades propias que nos llevan a la autoestima, a la trascendencia y a la autoactualización, están permeadas por las creencias y los valores. Entonces, ¿qué es lo que delimita eso? Nuestro proceder en la vida, y obviamente define lo que vamos a hacer para poder vivir. Y eso es, en este caso, como dice Gandhi, el hecho de nuestro destino. Entonces, por supuesto que estoy de acuerdo y se trata de que esos valores y esas creencias sean positivos. Exactamente, muchísimas gracias, Nachito. Es muy importante que nosotros podamos ver de dónde viene el origen del poder de las creencias que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un potencial, todos los seres humanos desde que nacimos tenemos el mismo potencial. Pregúntate tú, ¿por qué? Si es que estás estancado, si es que estás en un hoyo, pregúntate por qué. Esas creencias que tú tienes que averiguar el origen de ello, como decía Nachito. Esas creencias que tú tienes que no te dejan avanzar. Déjame decirte que sí hay una manera de que tú puedas romper todos esos paradigmas, todas esas creencias que tienes, porque es muy importante que tú sigas avanzando en esta vida. Tú puedes lograr todo lo que tú quieras. Desafortunadamente, muchas veces la ignorancia no nos deja avanzar. Es simplemente que tú pongas el esfuerzo, y de que si tú no sabes cómo hacerlo ahorita, como dice Nachito, métete a Google. Google es tu amigo, ese te puede ayudar y te puede dar consejos en lo que tú quieras. Y si es necesario, busca un coach. Ahorita estamos en la era de los coaches. En 1990 más o menos, la era de los coaches se vino así se floreció bastante y regresó ahorita otra vez en el 2020. Así que ahorita puedes encontrar ayuda, coaches para todo. Encuentra tu mejor amiga, no te dé pena, sé tú misma, sé tu esencia, sé tú mismo, ve por lo que tú quieres ir, ve por tus sueños. Y para terminar, Nachito, ¿qué mensaje quieres tú darle al mundo? Porque este video se va por todos lados. Pues lo principal es, no des por hecho las cosas. Me gusta. Atrévete a preguntar, a cuestionar. Cuando decimos que seas y mantengas ese niño siempre, nos basamos en ese punto, en el cuestiona todo. Mantén esa inocencia, déjate sorprender, pregunta. No lo sabes todo y no tienes por qué saberlo todo. Exacto. Entonces, date el permiso de ser un eterno aprendiz. Pregunta. Y no tenemos que saber todo. Muchas veces estamos en alguna clase o en algo y yo no voy porque me da miedo que me vayan a preguntar. Que te pregunten, tú simplemente di no sé. Levanta la mano y di, tenemos que aprender a decir no sé, no tiene nada de malo. Todos somos humanos, nadie sabe todo, nadie. Así que chicos, echémosles ganas. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Y no se les olviden compartir este video si es que les gustó. Pónganos un like por ahí, pónganos sus comentarios. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, que cada semana se conectan con nosotros. Y para terminar, solamente les quiero recordar que tenemos a
Tacos El Pariente en Midvale con sus 3 localidades. Si ustedes tienen hambre, si tienen una fiesta, aquí en Utah ya podemos hacer fiestas. Tienen que llamar a Tacos El Pariente, riquísimos los tacos. Si tú vas a comprar tu casa o vender tu casa, tienes que hablarle a Mayrita López de Keller Williams, la mejor realtor de todo Utah, una persona que te ayuda a buscar lo que tú quieres. Y tenemos a Amigo Loan, si tú tienes una necesidad de dinero, ni siquiera ahí en pantalla nos está saliendo el teléfono, ni siquiera dudes en llamar a Amigo Loan por cualquier emergencia que tú tengas de dinero. Ellos están dispuestos a ayudarte. Que tengan lindo fin de semana y atrévanse a romper paradigmas y a romper esas creencias que no te dejan avanzar. Nos vemos. Chao, chao, chao. Chao. Manos arriba. Todos. Manos arriba. Manos arriba. Todos. Rompiendo paradigmas.